Hoy en Vidilla tiempo para un tutorial de un juego de mesa. Sí, nos gustan los juegos de mesa porque nos evaden un poquito del mundo de las pantallas, que nos dejan los ojos con las miodeopsias, tesopsias, estas moscas que se ven en la visión y que nos dejan la pantalla tuerta aunque pongamos la luz azul. Así que dejamos de lado las pantallas y nos vamos con el juego de mesa Dixit. El Dixit es uno de los juegos favoritos de mesa de Vidilla porque sirve para contar historias, sirve para estimular la imaginación. Ojo, aviso, es un juego de pensar un poquito, de tener un poquito de imaginación y un poco de visión psicológica sobre tus contrincantes. ¿En qué consiste? Pues lo vamos a explicar a medida que lo unboxeamos. Este en concreto es el Dixit original, creo que se denomina, y luego está el Dixit Odyssey. Son como los juegos para empezar. Luego tenemos las ampliaciones. ¿De qué? Pues luego lo diremos, pero para empezar tenemos el Dixit el Dixit original o el Dixit Odyssey. ¿En qué se diferencian? Básicamente en que el Dixit Odyssey está diseñado para jugar hasta 12 jugadores y el Dixit original es hasta 6 jugadores. Vamos a abrirlo a ver qué nos encontramos en la caja del Dixit original. Aquí lo tenemos. La hoja de instrucciones, la hoja de votaciones, se nos empieza a caer a trozos, y el tablero de juego, sí, está integrado en la propia caja. Y sí, no se puede sacar porque es el diseño. Bueno, sí, se puede sacar, la verdad. Yo pensaba que estaba adherido, pegado, pero no, está aquí, integrado en la propia caja, de forma que lo aprovechamos. Nuestra amiga Greta estará contenta porque es cartón reciclable, biodegradable, pero aprovechable. ¿Para qué? Para jugar en el propio tablero. ¿Y cómo se juega? Lo explicamos ya. Aquí tenemos las instrucciones, que en esta edición vienen en castellano, en portugués y en catalán. Pero ¿para qué leer las instrucciones si aquí está el tutorial que os lo explicamos de palabra? En esta ocasión podéis jugar hasta 6 personas y no menos de 3, porque por la propia mecánica del juego, si jugáis 2 personas es absurdo porque no se puede jugar. El tablero, las fichas de cada jugador, que en este caso son conejitos, los simpáticos y famosos conejitos del Dixit, conejitos de colores de madera, que van marcando el recorrido. Vais recorriendo las casillas del 1 al 30 según vas obteniendo los puntos. ¿Y cuál es el elemento fundamental del juego? Las cartas con ilustraciones. Son la clave del Dixit. En este caso, en el Dixit original vienen 84 cartas con ilustraciones, en el Dixit Odyssey vienen otras 84 cartas y después podéis comprar ampliaciones con 84 cartas con ilustraciones diferentes de variados temas. ¿Para qué son las cartas? Son la base del juego. Empezamos el juego. El juego va por rondas y por turnos de juego. Cada ronda la protagoniza un cuentacuentos, como lo denomina el juego oficialmente, porque pretenden que se cuente una historia. Podéis jugar con conceptos, historia, títulos de películas, títulos de canciones, frases, conceptos, poesías, lo que queráis. Barajamos las cartas y repartimos 6 cartas con ilustración a cada uno de los jugadores. El resto se quedan de guardia para que cuando finalice cada ronda nos vamos descartando cartas y vamos cogiendo nuevas. ¿Por qué? Porque, como he dicho, el objetivo del juego es hacer el recorrido y llegar a la casilla final. ¿Dónde estás? Aquí, la casilla 30. Bien, comienza el juego. Cuando a mí me toca la ronda, pienso un concepto, una idea, un título de película, un título de una canción, una palabra, miro mis cartas y pienso qué carta me inspira un concepto determinado. Vamos a ver algunas de esas ilustraciones. A priori parece lioso, pero luego es súper sencillo. Aquí tenemos las cartas. Los dibujos son absolutamente maravillosos. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Imaginaros que comienzo el turno y tengo 6 cartas entre las cuales aparece este espantapájaros. ¿Cuál puede ser el concepto que se me ocurra para esta carta? Pues puede ser, por ejemplo, rey. Yo la elijo pero sin enseñarla a mis contrincantes. Sí que les digo el concepto. Empieza mi ronda. ¿Mi concepto cuál es? Rey. Los demás 5 jugadores, ¿qué deberán hacer? Buscar entre sus 6 cartas una carta que les inspire ese concepto. Las 6 cartas elegidas, la mía como jefe de ronda y las demás como participantes, se ponen en el medio de la mesa boca abajo, se revuelven y se exponen. Pones las cartas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas boca arriba sobre la mesa. Los 5 jugadores que no son protagonistas de la ronda deberán jugar a adivinar cuál es la carta que le ha inspirado ese concepto al cuentacuentos. Aquí es donde entra la imaginación y también la psicología de conocer un poquito a vuestros amigos, familiares o demás con los que estéis jugando y pensar quién le ha podido inspirar ese concepto o por qué ha pensado ese concepto viendo qué ilustración. Llega entonces el momento de votar. Votar cuál de las cartas piensas que ha sido la que el cuentacuentos ha elegido para protagonizar ese concepto. Para votar, ¿qué utilizamos? Utilizamos en el caso del Dixit original estos cartoncitos con números del 1 al 6 para que elijamos cuál es la carta que pensamos que ha propuesto el cuentacuentos, el jefe de turno. Los colores son los colores paralelos al conejito con el que estemos jugando cada uno en el salvaje recorrido verde. Cuando los 6 jugadores han votado, el cuentacuentos revela qué carta es la que había elegido para protagonizar ese concepto.
dice, mi carta era la 3. Y aquí empiezan las votaciones, no os liéis porque es muy claro, muy sencillo en estos tutoriales vidilla de juego de mesa. Si todos los jugadores han acertado tu carta, es que lo has puesto muy fácil, ha sido muy evidente, por lo tanto, tú como cuentacuentos, como jefe de turno, no te llevas ningún punto. Y todo el resto de los 5 jugadores se llevan 2 puntos cada uno por haber acertado tu carta. Que por el contrario ha sido demasiado rebuscado, demasiado extraño, demasiado hijo putisco y nadie ha acertado tu carta, pues en ese caso tú tampoco te llevas puntos y el resto de jugadores se llevan 2 puntos porque significa que el concepto era demasiado rebuscado, demasiado difícil y que ibas un poquito a joder, a pillar. Siguiente caso. Que por ejemplo de 5 jugadores que no están en turno de cuentacuentos, 2 han elegido tu carta. Pues tanto tú como cada uno de esos 2 jugadores os lleváis 3 puntos cada uno por haber acertado. Y avanzáis 3 puntos correspondientes en el recorrido con vuestro conejito de madera. ¡Ay, qué monos son los conejitos de madera! Es que es lo más mono del juego. Lo dicho, si han acertado tu carta menos de la totalidad de los jugadores, cada jugador y tú como cuentacuentos os lleváis 3 puntos cada uno. Siguiente situación. Hay 6 cartas expuestas sobre la mesa. Tu carta es la del cuentacuentos. Tú eres el jefe de turno en este caso. Pero las otras 5 cartas pueden haber recibido votos de gente que piensa que son esas cartas las que han inspirado. Si tú no eres jefe de turno, pero tu carta ha sido votada, recibes 1 punto. Es decir, hay un cuentacuentos que es el que está jugando y el que no vota. Y el que recibe puntos, si no la totalidad de sus jugadores aciertan su carta, recibe 3 puntos. El resto de jugadores, el resto de los 5 jugadores, pueden recibir 1 punto por cada una de las personas que hayan votado erróneamente su carta pensando que es la carta del cuentacuentos. ¿Ha quedado claro? No lo sabemos. Para ello va este resumen. Dixit, juego para desarrollar la imaginación. Recordemos, hasta 6 jugadores. Repartimos cartas, 6 cartas para cada jugador. Cada jugador ejerce de protagonista en la ronda, es decir, vamos haciendo rondas de turnos. ¿Para qué? Para conseguir puntos y avanzar en el recorrido y ser los primeros en llegar a la meta. Cuando a ti te toca el turno, eres el cuentacuentos. ¿Qué haces? Buscar entre las cartas con ilustraciones una carta que inspire un concepto. Un ejemplo. Esta carta en la que vemos a un hombre con chistera y frac subiendo hasta una puerta en el cielo. ¿Qué nos puede inspirar? Por ejemplo, puede ser libertad, porque va buscando una puerta de salida. Yo, como cuentacuentos, elegiría esa carta y diría, mi concepto de juego es libertad. Cada uno del resto de 5 jugadores busca entre sus 6 cartas una ilustración que le inspire ese mismo concepto. Esas cartas elegidas se ponen sobre la mesa, por lo tanto tendremos un mazo de 6 cartas en juego sobre la mesa. Las 6 cartas boca abajo para que nadie sepa cuál es tu ilustración. Las pones de manera que se vea que una es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Decís, del 1 al 6, hacia acá, pues la 3, pues la del medio, la 2, esta, la 4, esta. Así. Vamos, que si tienes niños por la casa no les dejes que jueguen con las cartas del Dixit porque te las dejan todas dobladas y marcadas y ya no se puede jugar, porque si ves la carta del cuentacuentos, sabes cuál es la carta del cuentacuentos. Tendremos 6 cartas con 6 ilustraciones sobre la mesa a las que a los 6 concursantes les ha inspirado el concepto libertad, que es el concepto que ha dado el cuentacuentos, el jefe de turno. Las pondremos sobre la mesa después de mezclarlas. Los 5 jugadores que no están en propiedad del turno elegirán con sus fichitas de votación cuál creen que es. Yo, por ejemplo, creo que es la 4. Pues diré, yo pienso que la 4 es la carta que al cuentacuentos le ha inspirado la palabra libertad, ese concepto. El cuentacuentos revelará, mi carta era la 6, una vez que todos hayan votado. Si todos han acertado, los 5 han acertado la carta del jefe de turno, del cuentacuentos, el cuentacuentos no recibirá ningún punto y los otros 5 recibirán 2 puntos cada uno. Es decir, sus conejitos avanzarán 2 posiciones en el tablero de juego. Que por el contrario, ninguno ha acertado el concepto que ha propuesto el cuentacuentos porque era un concepto muy difícil y rebuscado. El cuentacuentos no se lleva puntos y todos los demás se llevan 2 puntos cada uno. Que 2 de las 5 personas que no están en posesión del turno votan por la carta del cuentacuentos, pues tanto esos 2 como el cuentacuentos se llevarán cada uno 3 puntos. Su conejo avanzará 3 posiciones. Que yo no estoy en posesión del turno, pero mi carta ha sido votada por 2 personas, pues mi carta recibirá 2 puntos, mi conejo recibirá 2 puntos, mi conejo avanzará 2 puntos, 1 punto por cada una de las personas que no son jefe de turno que han votado por mi carta. Pues eso es el Dixit, amigas, jugar con la imaginación, jugar con ilustraciones que nos inspiran, que nos pueden inspirar, pueden ser conceptos, palabras, incluso sonidos, olores, música, canciones, películas, de todo, libros. La imaginación está muy abierta y las ilustraciones son bastante chulas. Yo os recomiendo que empecéis o con Dixit original o con Dixit
Odyssey, que está preparado para que puedan jugar hasta 12 personas. Y después ya, pues si os gusta el juego, podéis ir comprando barajas de ampliación para no acabar de las ilustraciones hasta el mismísimo coño, porque como siempre son las mismas, pues los conceptos pueden ir variando. También depende de la imaginación que tengáis. ¿Por qué? Porque las cartas son dibujos como un poquito surrealistas, como un poquito casi tarotianos, como que pueden inspirar diferentes cosas, diferentes situaciones y diferentes momentos. Pues hasta aquí este tutorial del Dixit, un juego de mesa maravilloso que nos entretiene, que nos hace estimular la imaginación y que nos puede dar muy buenos ratos jugando con gente a la que conocemos mucho o jugando con gente a la que conocemos menos, para intentar ver un poco por dónde van y por dónde les inspiran los conceptos de las ilustraciones. Sí, no tiene móvil, sí, no tiene batería, sí, no tiene pilas y no tiene pantallita brillante, pero hija mía, de vez en cuando que bien sienta, con un colacao y unas pastitas de té, pues hija, como las abuelas, en vez de la brisca, el Dixit. Si os ha gustado el tutorial, pues podéis echar un vistazo al resto de vídeos de temáticas random de vidilla, suscribiros y darle a la campana para que os avisen de cuando llegan nuevas novedades a este canal. ¡Ay, qué buenas son estas fechas para regalar jueguitos de mesa y divertirnos un rato! Adiós.